Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Llegamos a viernes, cumplimos otra vez otra semana, terminamos otra semana laboral, una semana muy activa, con muchas informaciones. Yo diría que una semana muy trágica, con un balance muy trágico por lo que pasó aquí al lado con nuestro vecino Haití, pero también por lo que en el plano personal nos tocó. Para mí ha sido una semana bastante triste, la pérdida de un amigo, un compañero de trabajo, una referencia profesional, un maestro, y me refiero por supuesto a mi querido Willy, que ayer finalmente se le dio cristiana sepultura. O sea que ahí está, nos quedamos con el legado de Willy Rodríguez, por supuesto, nos quedamos con su trabajo, ese trabajo comunitario, ese trabajo de entrega hacia la comunidad, ese sabor a pueblo que le impregnaba en cada una de sus transmisiones y en las que a mí me tocó acompañarle muchas veces. Indiscutiblemente, señores, que quedamos tocados. Ese miércoles, que fue el día mismo que lo habían ingresado, conversé con él en la mañana y la verdad lo menos que yo me imaginaba era que iba a ser la última conversación. En esa conversación le dije, te estoy dando seguimiento porque me dijeron que estaba COVID positivo, y como yo sí sabía de su tema de comorbilidad, pues me preocupé. Sin embargo, cuando ya vi que estaba en su casa, un poco digo, bueno, las cosas parece que no han pasado mayores porque está en casa, pero parece que ese fue el gran error, quedarse en casa y por su situación no irse justamente de manera preventiva a una clínica. Y ese día le dije, ¿sabes qué? Te quiero muchísimo. Qué bueno que se lo dije. Qué bueno que se lo dije, pero bueno, ahí está. En paz nuestro querido Willy. Y en ese recuerdo vas a vivir permanentemente. Señores, las informaciones, bueno, hoy pensábamos que se iba a conocer ayer, ¿no? Desde ayer el caso Medusa. Wow, es un caso bastante peliagudo, como ya hemos dicho, con todas las implicaciones que eso ha tenido, el salto que ha dado entre el epistolario de Jan Alain que envió, porque ahora, señores, la gente cuando se ven en estos embrollos, entonces les da por enviar cartas, le han enviado más de uno, ¿no? Lo hizo Ángel Rondón, lo hizo el mismo Jan Alain anteriormente, quejándose de las amenazas que él interpretó le hacía al Ángel Rondón. Ahora vuelve a hacerlo y es una carta dirigida a Alicia Ortega. Pero lo cierto es que mañana ya se va a conocer la medida de coerción. Lamentablemente no podemos ver todo lo que se va a dilucidar ahí, no se va a transmitir por ningún medio electrónico, pero será mañana. Ya el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión para los encartados en este caso. Vamos a ver cómo va el curso de los acontecimientos. Lo que sí sabemos, parece que esto que está pasando, señores, que tenemos, ¿cuántos son los casos que ya nosotros tenemos grandes de corrupción y los que vienen zumbando? Parece que esto no le está sirviendo de escarmiento a mucha gente, y como que de cuando en cuando siguen sonando otros casos también relacionados con este gobierno que la gente no acaba de entender, señores, que este es un país diferente, que está atento y que simplemente el cambio que se produjo utilizando PRM como herramienta a la mano fue porque ya la gente estaba harta de que les restregaran casi de manera burlesca los casos de corrupción y ese enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios que van a eso, nada más, al poder, a servirse, a lucrar. Y bueno, hay muchos casos por ahí con mucho ruido, casos de esta misma gestión. Y yo creo que es válida la advertencia de nuevo también para esos funcionarios que se están creyendo, señores, que la pava pone donde ponía. No es así, no es así, y hay que repetirlo. 3 años marchando en este país con marcha verde, cero impunidad y corrupción. No es para que ustedes crean que van a venir a hacer lo mismo, y si lo hacen a un año de tiempo, ahí está la gente atenta y alerta. El caso del ministro de la presidencia, claro, con todos los traspiés, sometimientos y demás. Yo quiero decirle al ministro de la presidencia que
tiene que hacer una separación entre lo que es la actividad privada y la actividad pública. Que cuando usted asume unas funciones públicas, cuando usted es un servidor público, usted tiene que someterse permanentemente al escrutinio y dar explicaciones a la gente sobre lo que son sus actividades, aun cuando sea en el ámbito de lo privado. Y si hay algún ruido que no quiere decir responsabilidad o culpabilidad, señores, hay que hacer el alto y simplemente, si no hay nada que ocultar, entonces abrirse al escrutinio, abrirse a la transparencia y no actuar de manera soberbia ni poco humilde. Si es que yo creo que eso es así, tiene un precio. El precio de asumir las funciones públicas, de ser servidor público, y ese precio también es un asunto de que hay cosas que si tienen que ver con lo estatal, con los recursos del Estado, o con negocios con el Estado, todo tiene que estar transparente, sobre todo en esta justicia que pretende comportarse, y así lo ha hecho hasta ahora, de manera distinta como había sido en el tiempo. Esta semana vemos, por ejemplo, señores, el seguimiento al caso Haití. Así es, el caso Haití, la solicitud, por ejemplo, de República Dominicana pidiendo a las Naciones Unidas, que nunca ha servido para nada, y mucho menos la OEA, para que la inestabilidad haitiana se extienda al país, a otros países de la región, la búsqueda de solución a este problema, del que muchos han lucrado, señores. Y hay que decir precisamente respecto al caso haitiano, cuando hemos visto los pronunciamientos de algunos de esos países que a ese pobre pueblo, a ese pobre país, los han abandonado a su suerte, porque no representa intereses, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos, tan solícito para ir a entrometerse en países donde no lo llaman, como fue el caso, por ejemplo, de Bolivia o el caso de Venezuela. Claro, en Venezuela hay petróleo y en Bolivia hay litio. En Haití lo que hay es una miseria espantosa por una deuda histórica que le cobran a esa población, y que tiene que ver con ser el primer país de la región que se independizó. Pero esos mismos que han sido de alguna manera los inductores del caos organizado en ese país, en una auténtica política, ¿verdad?, de río revuelto, como dicen, esos son los que ahora se quieren presentar como los garantes para buscar solución. Sin embargo, bueno, ahí está Haití, digno de mejor suerte y necesidad de, por supuesto, que se le atienda, se le solidarice y se trate de ver cómo se puede rescatar ese país. Las preguntas son muchas. Para mucha gente que distorsiona y que no entiende el fenómeno haitiano, ¿qué está pasando, señores, realmente en Haití? Para tú entender qué está pasando en Haití, entonces tú tienes que hacer una mirada retrospectiva. ¿Cuáles son los hechos conocidos respecto a este magnicidio que ha sido la información principal, sobre todo para la República, para la comunidad internacional, para la región, pero sobre todo para nosotros que compartimos con ellos esta isla? ¿En qué contexto se dio ese magnicidio de Jovenel Moïse que estaba pasando en Haití? En Haití, las 6 de la tarde era simplemente el parámetro entre la vida y la muerte. No tenía nada que ver con la crisis sanitaria. Era simplemente el país estaba sitiado, permeado por una violencia que se arrastraba desde 2018. Entonces, las hipótesis respecto a los cursos posibles de la acción, bueno, de eso se han tejido toda una serie de hipótesis, pero sobre todo la posibilidad de que Haití pueda tener una especie de normalización democrática. ¿Existe realmente una manera de poder rescatar a ese pobre país? Y sobre todo, ¿de qué hablamos? Hablamos de una intervención internacional. ¿Cómo sería esa intervención internacional? ¿En qué condiciones? ¿Cómo le estamos solicitando? Pero además y sobre todo, ¿quiénes han sido los que podrían haber sido ganadores en esta auténtica política, ¿no?, de traficantes de la crisis? Ahí está. Yo creo que los que se autoproclaman como gendarmes de la paz, en el caso de Haití, esos que desde hace muchísimos
desde hace muchísimos meses en ese ciclo de movilización que comenzó a mesetarse principalmente por la eficacia de todas esas explosiones de bandas armadas, de tráfico de armas, de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 3 años, de más de 500.000 armas que andaban circulando en Haití, más de 17.000 en el último mes. Esos son los datos que han sido arrojados respecto a esto. Y los asesinatos, por supuesto, los asesinatos selectivos, como fue el caso del joven periodista y de la activista feminista que también fue asesinada. ¿Qué se pide? Bueno, aquí tiene que darse un proceso de transición, pero ¿hacia dónde debe transitar? Es una transición en Haití, ¿para qué y para dónde? Ahí está, la crisis política en Haití no comenzó con el asesinato de Jovenel Moïse, aunque su muerte, claro, le lleve a un punto quizás de no retorno, donde ya tendrá que buscarse una solución sí o sí. Entonces esa ruptura del orden democrático tendrá que implicar que ya no hay esos actores legalmente constituidos y capaces de asumir esa transición legítima que pudiera surgir y de lo que podría hablarse. Cuando hablamos de traficantes de la crisis nos referimos entonces probablemente a esa oligarquía y esa burguesía importadora, y los Estados Unidos que tampoco parecerían estar dispuestos a hacer eso. En fin, que ahí está, esa es la situación haitiana. ¿Cómo van a solucionar entonces el problema? Hay un vacío de poder indiscutiblemente, y frente a ese vacío de poder, bueno, se habla mucho de comunidad internacional, pero ¿de qué manera podría intervenir la comunidad internacional? ¿Qué se puede hacer con Haití? Con Haití lo que hay que tener es una verdadera solidaridad y no solicitar precisamente a que intervengan esa comunidad internacional que cuando lo ha hecho de manera luctuosa. El tema se seguirá hablando y se va a hablar, y es normal durante los últimos días. Y bueno, aquí, como última intervención, señores, hay una información que a mí me encantaría también comentarla con ustedes, y tiene que ver con el ámbito de la educación. A propósito de la reunión que mantuvo el presidente Luis Abinader con el ministro de Educación esta semana, procurando un poco la vuelta de nuevo a la escuela. Y frente a eso, señores, un estudio que se había hecho que nos arroja unas cifras que son muy preocupantes respecto a qué situación se encuentra la educación dominicana. Parece que es en estado comatoso. Lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo, pero antes de la pandemia del COVID, señores, aquí en el país el 79% de los estudiantes de 15 años de aquí, de esta República Dominicana nuestra, estaban por debajo del nivel mínimo de competencia basado en los estándares internacionales, como es, por ejemplo, las pruebas PISA, donde nosotros nos damos pie con bola y donde no superamos los números y las cifras. Después de la pandemia se espera que el número de estudiantes aumenten a un 90%, pero imagínense ustedes, o sea, estamos hablando de que de ese 79% de estudiantes de República Dominicana que estaba por debajo del nivel mínimo, va a aumentar entonces a un 90%. Significa que de cada 100 estudiantes, 90% de esos estudiantes están debajo del nivel mínimo de competencias basado en los estándares internacionales. Y yo creo que eso es una noticia de muchísima preocupación, porque lo hacen instituciones que son garantes, que son datos de estudios que son presentados en este caso por el Banco Mundial, de otras organizaciones no gubernamentales, y en lo que nos dejan a nosotros bastante claro el retraso de los estudiantes dominicanos que podrían tener en su escolaridad debido al cierre de las escuelas provocado por la pandemia, pero lo que arrastrábamos desde antes de la pandemia, con casi un 80% de estudiantes debajo del mínimo de competencias, precisamente basado en esos estándares internacionales. La situación es preocupante, y yo creo que vamos a tener que empeñarnos todos a ver si podemos avanzar en esa dirección, porque sin educación, señores, no hay desarrollo. Vamos a darle like a esta transmisión de hoy, vamos a compartirla y por supuesto vamos a opinarla. Vamos a suscribirnos también en patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.